Hola, muy buenas tardes, hermanos. Quiero aprovechar para agradecer a Dios de este momento. Quiero bendecir sus vidas también. Espero que esté muy bien, que Dios pueda prosperar en sus hogares, que puedan ser bendecidos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo culto del día domingo. También decirles que por favor ustedes, si es que están haciendo alguna otra cosa, que puedan también dejar de hacerlo y dar el espacio que corresponde a este culto. Como lo hacíamos antes, tal vez nos preparábamos desde que nos levantábamos, o no sé cómo era su rutina, pero tenemos que hacer el espacio para escuchar tranquilamente. Ponga a disposición todos sus sentidos, todas las cosas, para que podamos estar escuchando a Dios, su palabra, y poder recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Quisiera compartir una pequeña reflexión de la palabra que está en Hebreos 10:12, que dice: pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Bueno, como todos sabemos, antiguamente se necesitaba hacer sacrificios de animales, ¿cierto?, para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Pero si en ese tiempo la ley hubiera podido resolver esto, ellos no se habrían seguido sintiendo culpables. Al contrario, lo que esto hacía en realidad era seguirles recordando el pecado que ellos tenían en su corazón, ¿ya? Y esto, a medida que transcurría el tiempo, se iba convirtiendo más que todo en un ritual religioso, que ellos lo hacían de forma mecánica, ya, como ni siquiera sabiendo muchas veces por qué lo hacían, pero se podía ver también como una práctica hipócrita para poder esconder lo que había dentro de ellos. Y si nosotros lo traemos esto al presente, podemos ver también que muchas veces hemos caído en algo parecido. Tenemos como una doble cara, estamos tal vez con mucho pecado en nuestro corazón y intentando poder tener una imagen buena delante de las otras personas. Pero esto lo único que nos muestra es que estamos viviendo en una religiosidad pura. Y lo que nosotros en realidad, en vez de estar luchando contra el pecado, estamos escondiéndolo más y creando más cosas en nuestro corazón. Para poder agradar a Dios, nosotros hacemos obras de justicia o obras buenas para poder agradarlo, pero en realidad eso demuestra que estamos volviendo a vivir en cuanto a la ley y no en cuanto a su gracia. Y el problema de todo esto es que la ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero en realidad no nos enseña a poder cambiar nuestra manera de vivir. Y eso no es lo que Cristo nos enseña. Es por eso que Cristo vino y Él creó un nuevo pacto con Dios. Y de acuerdo con la religión judía, como también hemos podido estudiar en algunas otras ocasiones, una persona pura solamente podía estar delante de la presencia de Dios. Y una persona pura podría ser alguien que era rociado por la sangre de ciertos animales. Pero si todo esto en aquel tiempo tenía poder, imagínense ahora todo lo que hace el poder de la sangre de Cristo. Él se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio limpio, sin mancha, sin ningún pecado, ¿cierto? Y su sangre hoy nos limpia para que nosotros podamos tener toda la seguridad de que somos perdonados por Dios. Entonces, lo que nos queda es entender que el único sacrificio que hoy sirve es el sacrificio de Cristo. Y bueno, eso es lo que quería compartirles, y sigamos reflexionando también, pues les invito a que puedan seguir leyendo Hebreos y, bueno, en realidad toda la Biblia, para que podamos escuchar también lo que Dios nos quiere decir. Y los invito ahora a que podamos estar alabando a Dios con alabanzas.
Muy buenas tardes, hermanos. Quisiera comenzar indicándole lo siguiente. Debido a que nuestro pastor Carlos se encuentra un poquito delicado de salud, para lo cual me han podido solicitar dar continuidad a esta serie de mensajes que ha venido entregando el pastor en esta última semana. Sé que usted recuerda quizá el nombre llamada la Constitución del Reino de Dios. Sé que él ha venido compartiendo algunas enseñanzas acerca de la justicia de Dios, acerca de la misericordia, y sabemos que estas en sí son las bases principales del reino de Dios. Por tal razón, debo mantener quizá esta misma línea de enseñanzas y así poder compartir hoy día una serie en la cual yo he podido disfrutar mucho en estos últimos meses, llamada para mí El Reino de Dios. Es el tema central o principal de toda la Escritura. En esta tarde quisiera poder compartir acerca de esta enseñanza. Quizás hoy solo alcance a compartir una breve parte de lo que va a ser esta serie, que quizás va a durar no solamente un domingo, lo más probable 3 o 4. Así que quisiera pedirle por tal razón, animarle que usted cada domingo, antes de reunirse, no sé, frente a su Smart TV, o su computador, o el tablet, o el celular, yo no sé por qué usted medio está siguiendo estas transmisiones, pero quisiera a usted poderle animar a que antes que se siente, usted pueda poder contar con su Biblia, con su cuaderno, con su lápiz y así poder tomar algunos apuntes. Y estos mismos apuntes a usted le puedan servir para que durante la semana pueda ir escudriñando esta misma palabra o la misma escritura. Así que quiero dar comienzo a este mensaje. Hoy gran porcentaje de las iglesias están realizando estas reuniones cada domingo de manera virtual o de manera online. Y debido a esto, es que quisiera detenerme porque a modo personal también uno revisa uno u otro mensaje que se le da la oportunidad de poder ver. Y la iglesia hoy día, o la iglesia del Señor, poder indicarle que a modo personal la iglesia no es suya, no es tampoco mía, sino que la iglesia es la obra de Dios. Y es en esa situación que hoy día estamos viviendo, en donde usted y yo realmente podemos pensar y poder demostrar nuestra verdadera espiritualidad. Porque quizás hoy usted, en la situación que está viviendo, se podrá dar cuenta que si realmente en su vida hay individualismo, hay egocentrismo, legalismo o quizás hasta humanismo. A modo general estos términos se parecen mucho, le recomiendo que quizás los pueda googlear desde su casa. Términos que quizás son muy similares y están dentro hoy día de la iglesia del Señor o de la iglesia de Cristo, pero que estos términos al final están provocando un gran daño profundo dentro de lo que es la obra del Señor o el cuerpo de Cristo. A título personal, el Señor me ha venido inquietando que hay ciertas verdades como iglesia del Señor necesitamos poder vivir y experimentar. Verdades como por ejemplo la alabanza, la adoración, el mismo Espíritu Santo, la unidad de la iglesia, el discipulado o los grupos en casa y otras verdades como la palabra de Dios que están corriendo mayormente en todas las congregaciones y no solo en la nuestra o en nuestra ciudad, sino que también a nivel país. Pero yo, a modo personal, he venido percibiendo repentinamente la ausencia central en lo que es la palabra de Dios en este tema llamado el reino de Dios, debido a que el reino de Dios es el tema central de toda la Escritura. Esto de que no esté el reino de Dios presente, habló a mi corazón y en verdad, a modo personal, esto me ha venido un poco a entristecer, un poco a meditar. Y si hablamos de la oración, podemos hablar mucho, podemos hablar de los dones del Espíritu, hablamos de la guerra espiritual, hablamos de la sanidad divina, hablamos del discipulado, de la alabanza, de la adoración, de los grupos en casa, de la unidad, etcétera, etcétera. Pero sin el reino de Dios, esto es algo que realmente podamos estar haciendo mal. Y quizá esto hoy día a nivel de iglesia, a nivel local o a nivel ciudad, es algo que hoy día me llama mucho la atención. Querido hermano, si el reino de Dios es el tema central o el tema principal, como hoy día lo vamos a estar viendo y quizás no solo hoy día y los otros próximos domingos o las otras próximas semanas, lo que le quiero decir que si el tema central está ausente en todo nuestro arduo trabajo, hay un serio peligro, hermano. Hay un serio peligro si este tema principal o central no está. Hay un peligro, hermano. Y este peligro no puede desviarnos muchas veces del propósito que tenemos como iglesia. Como iglesia del Señor o como la iglesia o la corporación Centro Cristiano Koinonia, tanto usted y yo, quizás no lo dimensiona mucho,
Pero tenemos una riqueza muy grande en esta enseñanza, hermano. Es una riqueza si usted le puede sacar bastante provecho, porque debemos entender que el reino es lo principal, hermano. Al insistir, o ser muchas veces insistente, de que si no tenemos este tema, corremos el peligro de desviarnos, lo dejamos de lado. Y al dejarlo de lado, es como querer armar un automóvil, para los que no saben quizás de mecánica básica, pero es como poder armar el motor de un automóvil sin el cigüeñal. Si usted no entiende qué es lo que es el cigüeñal, también lo puede googlear desde su casa. Pero el cigüeñal, en sencillas palabras, es el eje que no tiene una sola línea, sino diferentes formas, sobre el cual se arman las bielas, se arman los brazos, los pistones, etcétera, etcétera. Todo el motor funciona sobre ese eje que es el cigüeñal. Si el eje no está en su lugar, tanto los pistones, las bielas, las válvulas, todo no tiene sentido en su armado. Hermanos, es así. Podemos hablar de todos estos temas, pero si no está puesto tanto en el ministerio o en nuestras propias vidas o dentro de nuestras propias congregaciones, el reino de Dios en su lugar, esto viene a ser como un motor sin su cigüeñal, como una maquinaria o un automóvil que no tiene su propio eje para poder funcionar. Y es en torno a ese eje que todo tiene su lugar. El eje es lo más principal. Podemos decir que la oración, la guerra espiritual, la sanidad divina, la alabanza, la adoración, el mismo discipulado, los grupos en las casas, los dones del Espíritu, todo lo que queramos, todo debe estar dentro de este funcionamiento llamado el cigüeñal del reino de Dios. Pero si no está el reino, todos estos temas que le acabo de nombrar vienen a ser temas sueltos o temas inconectos o sin conexión en la mayoría de sus veces. Y finalmente podemos decir que muchos de estos temas están mal ubicados o mal orientados dentro de la obra del Señor. El impacto que yo recibí a nivel personal a escuchar esta serie o distintas predicaciones, en mi corazón vino este impacto que si hoy como iglesia nosotros tenemos mucha riqueza y el entendimiento del reino de Dios, pero ¿por qué muchas veces nos desviamos, hermano? En vez de tener una mayor responsabilidad sobre esta enseñanza, la responsabilidad de poderlas transmitir nosotros mismos hacia quienes quizás nos rodean o hacia quienes realmente forman parte del cuerpo de Cristo aquí en la ciudad. Mire, hoy día mi responsabilidad o la responsabilidad Dios la da al que verdaderamente la quiere. Si usted quiere realmente involucrarse en el reino, debe tomar responsabilidades en el reino. Y yo personalmente, como Mario Cepeda, sentí un fuerte llamado con esta gran verdad que conocí hace un par de años llamada el reino de Dios. Nuestra responsabilidad hoy día como discípulos del Señor es poder vivir plenamente y poder ministrar y poder compartir quizás estos 10, 15 o 20 años esta tremenda visión llamada el reino de Dios, no solo dentro del cuerpo de Cristo llamado Koinonía, sino que dentro del cuerpo de Cristo quizás aquí mismo dentro de nuestra ciudad. Es por eso que hoy nos ha unido el mismo Dios a podernos relacionar con otras distintas denominaciones. Yo no sé si usted lo recuerda, pero el año pasado pudimos bendecir una u otra organización o denominaciones con esta enseñanza, la cual realmente a nosotros nos une como cuerpo de Cristo, como pastores también, a poder desafiarnos en la oración, en el ayuno, el poder ministrar, con el fin de que el reino de Dios pueda calar en la vida de todos los discípulos que realmente pueden estar en esta ciudad. Yo no sé si usted coincide o no conmigo en esto, pero quiero que realmente pueda examinar. Si usted hoy día cree que es un discípulo de Dios, es importante que realmente pueda afirmar su vida en el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios no es un tema. Quiero mostrarle en esta noche y quizás los próximos domingos que el reino de Dios es el tema de todo el Nuevo Testamento, tanto de Mateo a Apocalipsis. Así como el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo, podemos decir que el reino de Dios es el tema central de toda la Escritura o de toda la palabra de Dios. No es un tema sencillo, no me la sé todas, pero creo que Dios ha venido dando un entendimiento sobre esta enseñanza. Este es el tema de toda la Biblia, querido hermano. Lo que quiero animarte hoy día en tu casa, que poniendo el reino de Dios en su lugar,
todas estas verdades que como iglesia hemos venido trabajando, realmente van a ser de bendición. Verdades como el ministerio, los dones, la gracia de Dios, encajan en su lugar si no van a desviarnos hacia otros propósitos equivocados. Como por ejemplo, Hoy día, en este siglo XXI, vemos mucho sensacionalismo o quizás el mismo evangelio que usted y yo hemos escuchado hace un par de años atrás, se ha ido diluyendo o quizás se ha ido envaneciendo o quizás desgastando. Se predica poco sobre cruz, sobre renuncia, sobre tomar la cruz, ir tomando decisiones y poder ir siendo un discípulo en el reino de Dios. Es por eso que hoy día, en esta tarde, quiero partir esta enseñanza de lo menos a lo más. Como le dije, es una serie llamada El Reino de Dios. Es por eso que quiero partir con lo más sencillo, con el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Y quiero que vamos a la palabra de Dios. Quiero que vaya y revise el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Que Jesús mismo dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el evangelio. Eso dice Mateo capítulo 1, versículo 14 y 15. La palabra clave aquí, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Yo sé que quizá usted sabe la definición, buenas noticias. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es sencilla, es el reino de Dios. Esa es la buena noticia. Hoy día podemos escuchar muchas buenas noticias, pero cuando le podemos centrar que el evangelio tiene nombre y apellido, tiene nombre, evangelio del reino de Dios. Es un compuesto. Hay muchas buenas noticias, pero el reino es uno solo. Y hoy día quiero poder enfocarte en lo que es el reino de Dios. Como le dije anteriormente, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es el reino de Dios. Este fue el primer mensaje de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Y dice que Él vino a Galilea, lo que significa que más que un primer mensaje es un resumen de aquella primera etapa de su ministerio. Él vino predicando el evangelio del reino de Dios y decía lo siguiente: Jesús, lo que acabamos de leer, el tiempo se ha cumplido. Y esta palabra, el tiempo se ha cumplido, lo que quería decir Jesús es: llegó la hora, hoy es el día, este es el momento. El reino de Dios se ha acercado. Crean esta buena noticia y cambien ustedes de actitud. Crean que le estoy diciendo que el reino se ha acercado. ¡Qué buena noticia! Esa es la buena noticia, querido hermano. El reino que se había perdido hace muchos años atrás por causa del pecado del hombre o por causa de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dice la palabra que fueron expulsados de aquel reino. Y hoy día la buena noticia es que ese reino se acercó en Jesús. Ese reino se acercó a nosotros. Ahora el reino de Dios se había acercado y la condición para poder ingresar y ser parte de ese reino, Jesús dijo: arrepentíos y crean en esta buena noticia que hoy día le estoy dando. Y eso es lo que decía Jesús, la buena noticia. Ahora quiero que podamos ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 42 al 43. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente buscaba. Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera lejos. Pero Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie o proclame el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto el Señor Jesús había sido enviado. Jesús anunciaba el evangelio del reino de Dios. Para esto había sido enviado. Eso es lo que acabamos de leer. Quiere decir que Jesús tenía un solo tema. No son aquellas ciudades, no solo en aquellas ciudades, como por ejemplo Galilea, sino que él tenía que ir a todas las ciudades donde realmente él podía alcanzar. Él había venido para poder anunciar esta buena noticia del reino de Dios. Lo dice el mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 8, el versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Los 12 iban con él. Es interesante en que todas las ciudades y aldeas, el tema de Cristo o el tema de Jesús era su tema, era su sola predicación, era el reino de Dios. Y los 12 estaban con él y veían en él y en una
ciudad o en otra ciudad que siempre Jesús hablaba lo mismo. Y eso es lo que dice también al otro capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Ya los discípulos, viendo a Jesús, dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note esto, querido hermano. No lo envió a predicar las sanidades. No lo envió a predicar milagros. La palabra de Dios dice que lo envió a los 12 discípulos a predicar y a enseñar el reino de Dios, acompañando el reino, las obras, las sanidades, los milagros. Eso es lo que le mandó a hacer Jesús a los 12 discípulos. Claro, ellos siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, cuando lo veían predicar en todas las ciudades, no hay que ser muy erudito para poder aprender lo que Jesús hacía, porque ellos vivieron con Jesús y veían lo que Jesús hacía. Si en todo lugar Jesús hacía lo mismo. Así que los discípulos aprendieron de Jesús cómo poder predicar el evangelio del reino de Dios. Así que ellos predicaban lo mismo. Pero expresamente el pasaje de Lucas que acabamos de leer dice lo siguiente: que lo envió a predicar el reino de Dios. Quiero que avancemos un capítulo más de Lucas, como por ejemplo Lucas capítulo 10, versículo 1, 8 y 9, dice lo siguiente: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Ya no era Jesús solo, no eran los 12, sino que habían 70, a quienes lo envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan por delante, y sanad a los enfermos que haya, y decidle: el reino se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mire esto: tanto Jesús mismo, como los 12, o como los 70, en todas partes hay un solo tema principal para los que se hacían llamar discípulos de Jesús. Tenían que decir, tenían que predicar lo que Jesús predicaba. Así que podemos seguir recorriendo todos los evangelios o toda la escritura y nos vamos a dar cuenta que los discípulos solo predicaban un solo tema, llamado el reino de Dios. Pero quiero mostrarle un versículo más del evangelio de Lucas, que es un resumen del ministerio mismo de Jesús y hecho por Jesús mismo. Quiero que vaya a Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas capítulo 16, versículo 16. La palabra de Dios dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí es Jesús mismo el que hace un resumen de todo el Antiguo Testamento y dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Es Juan el Bautista, el último de los profetas. Desde ese entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el tema principal o el tema central de la venida de Jesús? Es sencillo, el resultado es uno solo: es el reino de Dios. Es anunciado a todos, pero hay una clave: que todos los que quieran entrar al reino deben esforzarse para poder entrar en él. Así que tenemos un resumen de Cristo mismo diciendo que desde él en adelante el tema del anuncio, de la proclamación, es el reino de Dios, hermano. Es uno solo, es el reino de Dios. Tanto Jesús, tanto los 12 discípulos, tanto los 70 se enfocaron en una sola dirección, que era poder anunciar el evangelio del reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús son sencillas, es la doctrina del reino. Es la doctrina del reino. Y quiero que vamos a Mateo capítulo 4. Los mismos pasajes de los evangelios, o tanto los evangelios sinópticos, es decir, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narran este suceso. Pero miren lo que dice Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí hay tres verbos, hermano. Yo sé que usted entiende qué es lo que es un verbo. Aquí hay tres verbos que indican la acción, porque un verbo indica acción.
Pero estos tres verbos indican la acción del ministerio de Jesús. Jesús hacía tres cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. En sencillas palabras, enseñanza es didaqué, y la predicación es querigma, y sanaba a los enfermos y a los que tenían dolencia. Así que en cuanto en el mismo o en el propio ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús era la palabra y era la enseñanza. La palabra y la enseñanza. Debemos aprender de Él. Los que hoy día servimos en el reino de Dios debemos enfocarnos en el ministerio de Jesús. Debemos hacer lo que Jesús hizo: predicar y enseñar. Ya hemos visto con algunos pasajes que el tema principal o el anuncio de Jesús era el reino de Dios. La pregunta es la siguiente en esta tarde: ¿cuál era el tema de su enseñanza? ¿Cuál era el tema de la enseñanza de Jesús? ¿De qué enseñaba Jesús? Y aquí es donde me quiero detener a lo que venía enseñando el pastor Carlos. ¿Qué enseñaba Jesús? Tenemos el famoso Sermón del Monte. En estos tres capítulos siguientes, tanto el 5, 6 y 7, son las bases del reino de Dios. Mateo hace un breve resumen o una compilación de las enseñanzas principales de Jesús, las enseñanzas básicas de Jesús, lo que me da a entender que la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, estos tres capítulos, 5, 6 y 7, se dicen que era como, para ellos, era como la primera escuela dominical para aquellos que ingresaban en el reino de Dios. Ellos no solo tenían que leer la Torá, sino que se enfocaban en el reino de Dios, en estos tres capítulos. A los discípulos había que enseñarles, no como hoy día lo hacemos, fe y obediencia, sino que había que enseñarles el Sermón del Monte. Eso le enseñaban a los discípulos. Claro, es fácil, ellos no le llamaban el Sermón del Monte. El título que está ahí en su original no fue añadido, sino que después, años después, por la sociedad bíblica. La sociedad bíblica fue quien le puso Sermón del Monte. En realidad se le dice Sermón del Monte, pero no es un sermón. Yo no sé si usted sabe qué es lo que es un sermón. Cuando realmente lo retan en su casa, usted dice: oh, me están sermoneando. Pero Jesús no estaba dando un sermón. Bueno, no importa mucho si es en el monte o no, lo que nos queda, porque dice la palabra aquí que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte. ¿Qué importa que sea el monte? Podría ser hoy día el sermón de la playa, el sermón del valle, el sermón de la casa, el sermón de cualquier otro lugar. Lo menos importante es el lugar. A mí me gusta, a modo personal, llamarlo el sermón del reino, porque vamos y vemos que este es el tema principal que hoy día estamos hablando. Pero dije, no es un sermón, porque aquí dice en el versículo 2 que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y este es el verbo enseñanza, que en el griego en su original es didaskei, de donde viene la palabra didaqué, que traducido hoy día a nuestras versiones o en nuestra Biblia es doctrina. Si queremos llamarlo de alguna manera, tendríamos que llamarlo, este sermón del capítulo 5, la doctrina del reino de Dios. Pero hermano, no es un sermón, porque Jesús enseñaba algo. No sé bíblicamente qué es un sermón, porque la Biblia, o tanto en la Biblia, solo encontramos dos fuentes, una que es el querigma y la otra que es la didaqué. Así que a mí me gusta llamarlo la doctrina del reino, la doctrina del reino de Dios, es decir, las enseñanzas de Dios para mi vida. Miren ustedes el capítulo 7 de Mateo, el versículo 28 y 29, para que vean que no estoy inventando lo que le estoy diciendo, sino que esto es fruto también de poder saber escudriñar bien las Escrituras. La palabra de Dios dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su didaqué, que traducido es doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano mío, mire, yo he ido hasta hoy día, llevo 3 años en el instituto bíblico o en el seminario, con todo lo que me toca en un ramo o en una asignatura llamada doctrina o teología sistemática, nos enseñan mucho sobre esto. Doctrina, lo que quiero decirle hoy día es que doctrina no es teología, hermano. Doctrina no es teología. No es un credo, como los católicos pueden llamarle: creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no es doctrina. Bíblicamente, teología no es doctrina.
Doctrina, según la Biblia o según lo que nos indica la palabra de Dios, es didaqué. Es enseñanza que consiste en mandamientos muy claros y prácticos que vienen a revelar, esa enseñanza viene a revelar la voluntad de Dios sobre mi vida. Una vez, en una de estas reuniones de asamblea que tenemos como pastores una vez al mes, un pastor me dijo, ¿y cuál es la doctrina de ustedes? Y yo le dije, que los hijos, que los hijos obedezcan a sus padres. Me miró y me dijo, me trató de decir que es ignorante o que ignorante, he ido 3 años prácticamente al instituto. Y me dijo, estoy preguntando por la doctrina. Y yo le respondí que los maridos sean amables con su esposa. Pero me dijo, ¿usted aprendió teología? Y yo le dije, sí, pero usted me está preguntando por la doctrina y no por la teología. Hermano mío, usted que está en casa viendo este mensaje, nuestra doctrina hoy día es que usted y yo seamos ricos en buenas obras, que compartamos el pan con el hambriento. Si alguien nos hiere en una mejilla, pongámosles la otra, porque esto es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿O usted cree que cuando hablan mal de nosotros, porque si hablan mal, hermano mío, hemos aprendido aún a colocar la otra mejilla? No somos de los que nos defendemos, sino que somos los que realmente tratamos de vivir bajo la voluntad de Dios y bajo la palabra de Dios. Cuando Jesús, en estas palabras, que en el original es logo, dice que la gente se admiraba de su didaqué o de su doctrina. ¿Por qué? Porque era como que Jesús le estaba didasqueando los mandamientos, le estaba enseñando como quien tiene autoridad. Y Jesús sí tiene la autoridad, porque era Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del reino de Dios. ¿Hay autoridad en sus mandamientos? Sí lo hay. Porque sus mandamientos, mire hermano, no son consejos, no son sugerencias, no son propuestas para nuestra vida. Los mandamientos de Dios son exhortaciones de Dios para mi vida. Sus mandamientos son en tono imperativo o bajo el verbo imperativo. Como por ejemplo, al que pide, dale. No es opcional. Al que pide, dale. Amad a vuestro enemigo. Al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra ti, o algún hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Hermano, los mandamientos, la doctrina de Dios son de manera imperativa. La gente se sorprendía porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Así que podemos decir que es realmente hoy día ha llegado el reino de Dios. Los mandamientos no son para cuestionarlo, hermano, sino que son para obedecerlo. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cómo ha llegado el reino de Dios a tu vida? ¿Eres un discípulo de Dios? Quiero que podamos ver estos últimos versículos. Del mismo Mateo, capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, les enseñaba a los 12. La pregunta en esta tarde: ¿qué es un discípulo? Un discípulo es uno que aprende, es uno que está bajo autoridad, que se ha convertido, es uno que Jesús le dijo sígueme y dice que dejó todo y le siguió. Es uno que estaba en su oficina de recaudación de impuestos, que algunos dicen que era contador, pero dice que dejó su oficina de recaudación de impuestos y siguió a Jesús. Es uno que dejó su empresa pesquera junto a su hermano para poder seguir a Jesús. La pregunta: ¿qué has dejado tú para poder seguir a Jesús? El reino de Dios se había acercado a las vidas de los discípulos y ellos se esforzaron para poder entrar en él, hermano. Hay un precio, hay un esfuerzo que pagar. Se pudieron bajo la autoridad de Jesús, se pudieron poner bajo la autoridad de Cristo mismo. ¿Y ahora qué? Después que se pusieron bajo la autoridad de Cristo, ahora tienen que aprender a ser discípulos. ¿Cómo aprenden a ser discípulos? La respuesta es sencilla. La voluntad de Dios es para poder vivir de acuerdo a ella, hermano. En sencillas palabras, mire, si usted es un discípulo para conocer la voluntad de Dios, debe leer la palabra de Dios, debe amar la palabra de Dios, debe comer la palabra de Dios. Al comer la palabra de Dios, usted como discípulo va a conocer la voluntad de Dios sobre su vida. Y al poder conocer la voluntad de Dios sobre su vida, déjeme decirle que usted va a estar en el reino, hermano.
¿Cómo llega el reino de Dios o el reino de los cielos a los discípulos? Porque la palabra venga a tu reino, ¿qué significa? Es que Dios, como es el dueño del reino, tiene una voluntad. Y Él es el rey del reino. Y para que el reino de Dios venga a mi vida, tengo que sujetarme a la voluntad del rey. ¿Y cómo viene aquella voluntad? Como lo dije anteriormente, viene a través de la palabra. La palabra de Dios tiene dos fuentes, hermano. Tiene dos vertientes, o tiene dos aspectos. Una es el querigma, que el querigma es para creerlo. Yo lo recibo por fe. Y la otra es la didaqué. La didaqué, hermano, es para poder obedecerla. Una es por fe y una es por obediencia. La voluntad de Dios se expresa a los hombres a través de la didaqué, a través de la enseñanza. La palabra de Dios es para poder aprenderla, y el Señor, por medio de su palabra, nos muestra su voluntad. De tal manera que la palabra de Dios siempre, en todo ámbito, viene a ser específica para nuestras vidas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es sencilla. No nos unamos a yugo desigual o a yugos con los infieles. Esa es voluntad de Dios. Es un mandamiento imperativo. Huir de la fornicación. Es voluntad de Dios. Es un mandamiento imperativo. No tenemos mucho que buscar, ni hacer una exégesis, ni una hermenéutica, hermano. Por más que me digan, no sé, los pastores, que hoy día tanto los jóvenes, los varones, las mujeres o el 50% de las congregaciones o las personas que están en nuestras congregaciones viven pecando, déjeme decirle, hermano, que eso no significa que todavía se han convertido, porque realmente practican el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en algún pecado. Pues si realmente lo confiesa y se aparta, déjeme decirle que está en el reino de Dios. Si usted cae en pecado, pero si usted lo confiesa y se aparta de ese pecado, mi querido hermano, usted está bajo el reino de Dios. Aunque la palabra de Dios nos advierte, mejor sería no caer. Pero si alguien peca, Jesús dice que si no perdonamos al que nos ofende, no seremos perdonados. Hay gente que hoy día guarda rencor en su corazón, ni tampoco perdona. ¿A dónde van? ¿Están convertidos? ¿Están bajo el reino de Dios? Respóndalo usted en su corazón. Así que siempre la didaqué o la doctrina es puntual, esa es específica, hermano. La palabra es como una espada, dice la palabra de Dios, que llega a un punto específico, que traspasa nuestro corazón, que discierne los pensamientos. Pero ¿sabe para qué? Para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano. Mire lo que dice Jesús al final de este sermón, del capítulo 7, el versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras, la doctrina, la palabra de Dios, y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que descendieron la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y que descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Ese dice Mateo. ¿Qué autoridad tiene que tener un hombre o Jesús mismo para decir estas palabras? El que oye mis palabras y no la hace, está edificando su vida sobre la arena. Y se está edificando sobre la arena, va a caer. La gente, los discípulos, dice que se maravillaban de escuchar la doctrina de Jesús. Se maravillaban de escuchar las enseñanzas de Jesús, porque Jesús le hablaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos de aquella época llamados los escribas o los fariseos, que entretenían solamente a la gente con dándole pequeños dulces o cosas lindas, pequeñas palabras, porque si no la gente no los vuelve al otro día para escucharlo, hermano. Concluyo en esta hora. Lo que quiero decirte, hermano, que si hoy día estás viviendo bajo el reino de Dios, debes aprender a ser un discípulo y como discípulo conocer la voluntad de Dios. Y esta voluntad viene por medio de su palabra, hermano. Porque realmente no somos perfectos. Nos podemos equivocar. Pero si lo confesamos y nos arrepentimos, en Él vamos a alcanzar misericordia, hermano. Te invito a orar. Te invito a que en tu casa puedas escudriñar en la semana estos pasajes del libro de Mateo y de Lucas, porque en todo el Nuevo Testamento
El tema central o principal es uno solo, es el reino de Dios, hermano. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, porque yo sé que aún estando a la distancia, estando en nuestros hogares, Dios amado, tu palabra produce algo en nosotros, Dios. Porque dice que es cortante, Dios. Y yo sé que esta discierne nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor. Esta no viene solo para juzgarnos, Señor, sino que viene para liberarnos, Señor. Y yo oro en esta hora, en el nombre de Jesús, para que en cada uno de los que está viendo este mensaje, Dios amado, pueda producirse una liberación en sus corazones, Señor. Que vengan tiempos de arrepentimiento, Dios, porque esa es la buena noticia del reino. Porque Jesús se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros y hoy día, si estamos cerca de Jesús, estamos en el Padre. Dios, yo te doy gracias en esta hora, para que en cada corazón y en cada vida, Dios amado, se puedan convertir en discípulos, Señor. Padre, que amen tu verdad, que amen tu palabra, Señor. Y yo oro, Dios amado, para aquellos que están cautivos vengan a libertad, Señor. Padre, hoy día usa tu iglesia, Dios. Usa tu iglesia en estos tiempos difíciles, Dios, para poder extender tu reino sobre nuestra ciudad de Copiapó, sobre nuestros vecindarios, Señor. Padre, porque vemos una sociedad que no tiene esperanza, pero en ti, Dios amado, no solo hay esperanza, sino que hay vida eterna, Señor. Gracias yo te doy en esta hora, en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.